Hay que dejar que el corazón se exprese, que nuestra alma, que nuestro ser fluya en esos instantes, esos maravillosos momentos románticos en donde el corazón puede ser lo que quiere ser. Vamos a ver qué es lo que le corresponde al signo de Aries. Ay, los arianos andan de coquetos, inspirados, con mucha energía, fuerza, andan con muchas ganas de conectarse y vincularse con nuevas personas, con conocer gente diferente, con aventurarse a salir con alguien nuevo. Y eso está bien. Si eres casado, bueno, pues es momento de que tomes a tu pareja y salgan a algún sitio nuevo y emocionante que pueda ser excitante para los dos y que pueda también inspirarlos para esos instantes románticos. Tauro, inspiración es lo más importante a la hora de hablarle a esa persona especial, a ese ser que depende de ti en la parte afectiva y que tú también dependes de esa persona. Así es que vamos a inspirarnos, vamos a hablar desde el corazón, vamos a ponerle labios a nuestro corazón para dar besitos y también para decir cosas lindas. Géminis, los encuentros están a la orden del día, así es que mucho cuidado, geminianos, porque te puedes encontrar aquella persona que te mueve el tapete, puedes ver aquellos seres que en algún momento dado fueron importantes en tu vida y que bueno, ahora están aquí para recordarte los avances que has tenido, pero también para impulsarte a que sigas creciendo y por qué no, tal vez ahí haya algún recado misterioso del universo hacia ti. Cáncer. Ay, los seres humanos, bueno, somos divertidos. La verdad, señores, que los seres humanos somos extremadamente divertidos, somos bondadosos, somos maravillosos, tenemos cosas muy lindas que dar y que brindar. Y bueno, pues también hacemos travesuras, inventamos cada cosilla que puede ser también divertido. ¿Por qué no agarra a tu pareja y salte a hacer algo que les sorprenda a ambos? Algo que solamente ustedes dos sepan. ¿Por qué no? Leo. Ay, Dios mío, Leo, estás radiante. ¿Qué te puedo yo decir? Estás radiante, estás echando tiros, como diría mi abuela. Así es que mucha atención, mi querido Leo, porque el día de hoy pueden suceder cosas. Tú estás radiante, tú estás emanando toda esa energía interior, todas esas feromonas. Así es que prepárate, porque cualquier cosa puede suceder. Y mira, disfrútalo si llega a pasar. Virgo. Andas inspirado, estás soñando, estás volando, estás en la nube del amor, mi querido Virgo. Y bueno, eso llama la atención de ciertas personas que pueden estar atentos a lo que hagas. Abre los ojos, abre las puertas, porque en una de esas, esa persona especial que solamente se encuentra en un estado de observación latente, puede ser esa persona que llene tu vida. Libra. Bueno, los Libra están, híjole, por favor manténganse tranquilos los Libra porque andan juguetones a todo lo que da, haciendo travesuras, disfrutando la vida. ¿Por qué no, señor, señora? Vamos a permitirnos esta libertad de disfrutar cada instante, cada momento, de hacerle bromas a las personas. ¿Por qué no? Todo se vale en este día. Escorpio. ¡Ay, qué maravilla! Hoy están todos ustedes contentos, alegres, juguetones, y la verdad es que el día se presta para esto, y máxime los escorpiones que andan alegres, contentos, disfrutando cada instante, gozando a cada momento, haciendo cosas divertidas para los demás, incluso hasta entreteniendo un poco a la gente. ¿Por qué no? Porque todo esto se vale. Y vámonos con mis tocallitos de signo Sagitario. Ay, los sagitarianos estamos... Pese a que todos están disfrutando y normalmente los sagitarios somos quienes armamos la fiesta, el día de hoy andamos inspirados. Andamos en un momento de armonía, de tranquilidad, de bienestar. Queremos que todo esté tranquilo. Estamos incluso hasta silenciosos. Y mire, señor, señora, eso ya es mucho que decir. Andamos calladitos, tranquilitos, serenitos. Está bien, también se vale contemplar, se vale observar, se vale disfrutar desde afuera y ver qué es lo que está pasando en tu entorno. Capricornio.
Los capricornianos están, bueno, que el mundo entero no les importa. Dense un momentito para estar con ustedes mismos, para disfrutarse a sí mismos, para gozarse, para despreocuparse del mundo que les rodea, para mantenerse a ustedes en un estatus en donde pueden, en un momento dado, sentirse bien, estar contentos, estar relajados, sin tener que rendirle a otras personas, sino solamente tener que estar con ustedes mismos disfrutando el aquí y el ahora. Porque ¿sabe qué, señor, señora? Este instante es el mejor instante de su vida, porque este es justo el instante que estamos viviendo. Si logras vivir de esta manera, a cada instante, vas a encontrar la fórmula del bienestar. Acuario. Bueno, tú, Acuario, estás con todo, eres de la realeza total, así es que no sales a cualquier lugar, no haces cualquier cosa, no estás con cualquier gente, porque tú no eres cualquier persona. Está bien, se vale subirnos en nuestro tabique de vez en cuando, porque mucho has trabajado, muchas cosas has hecho para poder sentirte grande, pero ojo, esto que no sea un pretexto, mis acuarianos adorados, para dañar, lastimar o hacer sentir mal a las personas que amamos. Nada más mucho cuidado, hay que apapachar el corazoncito de quienes tenemos cerca. Piscis. Es hora, es momento de hacer realidad nuestros sueños, pero ¿sabe qué es lo bonito? Lo bonito es cuando disfrutamos, cuando estamos preparando estos sueños, cuando estamos preparándonos para que estos sueños formen parte de nuestra vida. Eso también es muy bonito, cuando le contamos a algún amigo lo que estamos viviendo, cuando compartimos con nuestra familia esa parte bonita de nuestra vida. Así es que disfruta esta etapa, mi querido Piscis, y como siempre le digo, señor, señora, el secreto está en mantener una actitud positiva ante cualquier circunstancia de vida, porque mire, problemas todos tenemos, circunstancias negativas siempre atravesamos, pero una sonrisa sí o sí nos va a brindar, si no la solución, sí la posibilidad de alcanzar esta solución.